Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos ustedes, los presentes. Espero que se encuentren muy bien. Estamos en un día más, un nuevo tema de agroconocimiento para aquellas personas que recién se conectan o que aún no saben qué es agroconocimiento. Agroconocimiento es un módulo de temas donde nosotros como Netafin ofrecemos a ustedes, las personas que estén interesadas en conocer más sobre nuestra tecnología de riego. Principalmente son temas de agronomía, de producto, ¿no? De instalación y un tema como hoy, como es el de diseño, ¿no? En realidad ingeniería de manera general. Y bueno, hoy tenemos el tema de conceptos, criterios y consideraciones básicas para un diseño de riego, ¿ok? Y será dada por Gian Saldaña, que él es el jefe de ingeniería. En un momento lo vamos a ver. Así que a todas las personas que están presentes, no se olviden que vamos a transmitir esto en Facebook y también estamos en LinkedIn y posteriormente va a estar subido este video a YouTube para que puedan verlo de forma gratuita. Ya cualquier duda, sugerencia o comentario están en los comentarios de las respectivas plataformas como Facebook y LinkedIn y ustedes van a poder comentar y al final vamos a tener un tiempo de 15 minutos aproximadamente para que Jan pueda resolver todas sus dudas. ¿Ok? Y también durante la transmisión vamos a dejar un enlace para que ustedes puedan llenar sus datos y así nosotros podamos otorgar a su correo, ¿no? Un certificado a nombre de Netafin y de Jan. Así que Jan, te damos la bienvenida para que nos des hoy el tema de conceptos, criterios y consideraciones básicas para un sistema de riego. Jan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jan Saldaña, como ya mencionó Harry, soy el jefe de diseño del equipo de Netafim Perú, jefe de ingeniería. ¿No? Soy ingeniero agrícola de profesión, tengo 15 años de experiencia en el rubro, 14 de ellos trabajando en el equipo de ingeniería de Netafim Perú. Bueno, voy Bien, a... Jan, listo. Muchas gracias y bueno, te estar contigo. Sí, estoy presentando. Me confirman, creo que ya se puede ver, ¿cierto? Excelente. Entonces, el tema que vamos a desarrollar hoy es conceptos, criterios y consideraciones básicas para un diseño de riego. Okay. Como parte de la agenda, tenemos los conceptos básicos de hidráulica, los criterios y consideraciones de diseño, tenemos algunos ejemplos y, como mencionó Harry, un espacio para preguntas. Okay. En esta diapositiva hemos creído o he creído conveniente diferenciar tres conceptos particulares. Uno es la hidráulica. Sabemos que la hidráulica es una rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en función a sus propiedades específicas. Y la hidráulica se divide en dos, ¿no? En hidrostática e hidrodinámica. La hidrostática estudia a los fluidos cuando estos permanecen en reposo. Es decir, en este caso, nos va a permitir entender cómo se comporta el agua dentro de nuestro sistema de riego cuando está apagado o el agua no está circulando. ¿Okay? Y tenemos la hidrodinámica. La hidrodinámica es la parte que estudia a los líquidos en movimiento. Aquí entran a hallar ya temas de velocidad, presión, el flujo o caudal, el gasto del caudal o de flujo, entre otros términos, ¿no? Como pérdidas de carga, que vamos a ver más adelante. Okay. Para poder estudiar o, digamos, parametrizar algunos de los conceptos básicos que vamos a revisar, he decidido colocar tres imágenes que los extraje del libro de hidráulica básica de Edmundo Pedrosa González. La primera figura es la imagen cognitiva de la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? En donde podemos ver que se habla de presión, fuerza de gravedad, masa, densidad, área y el agua en estado líquido con diferentes conceptos, ¿no? Vamos a estudiar esos conceptos más adelante, a repasarlos brevemente, a diferenciar algunos de ellos, que es importante, ¿no? Para tenerlos en consideración al momento que nosotros comencemos a plantear un diseño.
La segunda imagen, ¿no?, es la estructura cognitiva de los conceptos de continuidad y gasto. Aquí esto es importante porque, como vemos, acá vemos la ecuación de la continuidad en donde área 1 es igual a velocidad 1 y si el caudal que pasa es el mismo porque es constante y tengo una sección diferente, el área 2 por velocidad 2 me tiene que dar el mismo caudal. Entonces acá, en la ecuación de la continuidad pasa algo bastante importante que debemos comprender. Yo puedo tener una sección de tubería mayor o una sección de tubería menor y por ambas puedo pasar el mismo caudal. Sin embargo, voy a tener efectos diferenciados. Cuando yo tenga una mayor sección de tubería, en este caso, voy a tener una menor velocidad y por lo tanto voy a tener una menor pérdida de carga. Al contrario, ¿no?, si yo disminuyo la sección, voy a tener una velocidad mucho más alta y voy a tener una mayor pérdida de carga. Y acá podemos ver que hablamos de conceptos ya en esta ecuación de velocidad, movimiento, distancia, tiempo, área, volumen, flujo, viscosidad, adherencia, rugosidad y turbulencia, ¿no? Conceptos que también los vamos a revisar más adelante. Ahora básicamente estoy presentándoles la ecuación, ¿no?, o la estructura cognitiva para poder entender lo que vamos a desarrollar más adelante. Y como imagen número 3, he colocado la estructura cognitiva de la ecuación de la energía para una línea de corriente, ¿no?, una línea de flujo de agua en este caso. Y podemos ver acá que la altura, ¿no?, entre la densidad, por la densidad por la gravedad, que esto de acá es básicamente una ecuación que nos va a permitir definir o conocer conceptos claves para la hidrodinámica. Vemos que ya entra a tallar la energía mecánica, la energía de presión, la energía de posición, ¿no?, el trabajo, el peso, la densidad, la aceleración, la fuerza, la distancia, entre otros conceptos. Entonces, en base a estas tres ecuaciones, es el inicio, el origen de toda la parte de hidráulica, ¿no? Entonces, es lo que vamos a desarrollar conceptos, a diferenciar un concepto de otro en las diapositivas siguientes. ¿Okay? Por ejemplo, en la siguiente diapositiva he tomado bien colocar viscosidad, densidad y peso específico. En la mayoría de los casos solemos pensar que hablamos de los mismos conceptos, sin embargo son parámetros totalmente distintos y es importante no confundirlos, ¿no? Para comenzar, la viscosidad, como bien dice en la diapositiva, es una propiedad física que comparten todos los fluidos y que esto nos genera una resistencia en el interior de las tuberías, ¿no? Cuando el fluido es más viscoso, vamos a tener una mayor pérdida de carga. Si el fluido es menos viscoso, vamos a tener una menor pérdida de carga. Ahora, la densidad se refiere a la masa, como dice acá, de agua por la unidad de volumen. No son conceptos iguales. Aquí es importante hablar que la densidad es la capacidad que tiene el fluido, ¿no?, para flotar o hundirse, ¿no? Un claro ejemplo que siempre se suele utilizar es la mezcla de agua con aceite, ¿no? Como uno tiene mayor densidad que el otro, por más que los agitemos, al final se terminan separando, ¿no? Y acá coloqué las unidades de medida. El primero es pascales por segundo en el caso de la viscosidad, y en el caso de la densidad es kilogramos por metro cúbico. Y luego hablamos del peso específico, ¿no? El peso específico es la relación que existe entre el peso y el volumen que ocupa la misma sustancia en un determinado espacio, ¿no? La temperatura suele afectar ligeramente este valor. Y decimos ligeramente porque el cambio es muy gradual, no es un cambio muy diferenciado. Y esto se mide en newtons sobre metro cúbico. ¿Ok? Vamos a cambiar ahora y vamos a revisar en esta diapositiva vamos a hablar de fluido, caudal y volumen. El fluido es, digamos, el flujo o fluido es una forma técnica, ¿no?, de nombrar al escurrimiento de un líquido sobre un recipiente, porque, digamos, si hablo sobre una tubería sería muy generalizado, puede ser un canal, una tubería o cualquier otro elemento. Y esto se mide en metros cúbicos por hora, ¿no? El
caudal, en este caso, es el volumen de agua que pasa a través de una sección en un determinado tiempo, esto es en metros cúbicos hora o litros por segundo. El volumen equivale al volumen del cilindro, ¿no? El volumen que tiene el recipiente, en todo caso, que va a contener el agua, ¿no? Y tendrá la forma de la sección por la longitud de la tubería o del recipiente, y generalmente se expresa en metros cúbicos o en litros, ¿no? El caso del volumen es importante, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, calcular el volumen de agua de un reservorio, o de repente calcular el volumen de agua que vamos a drenar para hacer una limpieza con pija, ¿no? Entonces es importante ahí diferenciar los términos. Ahora vamos a hablar de presión, velocidad y pérdida de carga. La presión es la fuerza que se requiere para impulsar el agua dentro de una red hidráulica, superando las pérdidas de carga internas que se presenten. ¿Okay? Esto se mide en metros de columna de agua o bares. La mayoría de unidades que estoy especificando, porque hay otras unidades, es bueno resaltarlo, son del sistema internacional. ¿Okay? Hay otras medidas inglesas que también se puede y existen, de hecho, factores de conversión, pero acá estamos enfocando a lo que más utilizamos en el Perú, que es el sistema internacional. La velocidad sirve para expresar el espacio recorrido en un determinado tiempo, ¿no? Y acá es importante definir velocidades mínimas y velocidades máximas, ¿no? Para no trabajar en velocidades críticas. Es importante mencionar que si yo tengo una elevada velocidad, eso me va a llevar a tener menor sedimentación dentro de mis tuberías. Sin embargo, también me lleva a tener un mayor riesgo ante un posible golpe de ariete. Y si yo tengo velocidades muy bajas, incremento el grado de que se sedimente sólidos en la tubería, pero disminuyo el efecto que me pueda causar un golpe de ariete. Entonces, es por eso que debemos definir un concepto de velocidades mínimas y velocidades máximas, pero no llegando a velocidades críticas. ¿Okay? En cuanto a las pérdidas de carga, ¿no? Sabemos que todos los líquidos, sabemos que todos los líquidos, como dije, tienen propiedades de viscosidad, ¿no? Y al moverse, al generar el movimiento, generan esfuerzos tangenciales sobre la superficie de la tubería, ¿no? Y esto nos genera una pérdida de carga, ¿no? A la cual le denominamos HF, y se mide en metros de columna de agua. Ahora, estas pérdidas de carga, voy a pasar a la siguiente diapositiva, se dividen en dos, ¿no? En pérdida de carga continua y pérdida de carga localizada. Las pérdidas de carga continuas son las que se producen por el rozamiento del fluido, sea agua o agua más fertilizantes, contra las paredes de la tubería que lo está transportando, ¿no? Mientras que las pérdidas de carga localizadas son las que se producen en derivaciones, cambios de direcciones, algún cambio de sección, ¿no? Cuando reduzco de un diámetro de tubería a otro, en válvulas o cualquier elemento que pueda producir una perturbación a la circulación normal dentro de la tubería. Ambas, tanto la pérdida de carga continua como la pérdida de carga localizada, se miden en metros de columna de agua. Ahora, hablando ya netamente de las pérdidas de carga localizadas, encontramos un concepto que nos habla de la longitud efectiva, ¿no? Para estimar estas pérdidas de carga localizadas, que como bien dije hace un momento, es básicamente en accesorios, tenemos que considerar ese accesorio, llevarlo a través de tablas, nomogramas o curvas que ya tienen los mismos fabricantes de accesorios, como si este accesorio fuese una longitud equivalente de un tubo del mismo diámetro, pero en línea recta, una tubería recta. Y aquí es donde empleamos este concepto de longitud efectiva. Aplica para los codos, aplica para las T's, aplica para las reducciones, aplica para las UPRs, aplica para los nipples, ¿no? Entonces, para esto, como les mencionaba, tenemos nomogramas universales que se pueden utilizar
y también en base a ello los fabricantes de accesorios para instalaciones de riego tecnificado han generado o han hecho sus tabulaciones y nos presentan tablas específicas, ¿no? En el caso de una T, por ejemplo, se diferencia cuando el agua pasa de forma recta o cuando tiene que girar los 90 grados, las pérdidas de carga son distintas y las longitudes efectivas también. Entonces, tenemos que considerar ciertos detalles. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de movimiento, distancia y tiempo. El movimiento, ¿no? En el caso de la hidráulica, podemos definirlo como el cambio de posición de algún tipo de materia en el espacio. En este caso, la materia sería el agua, ¿no? Que cambia de un punto a un punto B, ¿no? Lo transportamos de un punto A a un punto B. En cuanto a la distancia, para la hidráulica, básicamente el tamaño entre estos dos espacios. Hablaba de que el agua se transporta de un punto A un punto B. La distancia sería ese espacio que existe entre el punto A y el punto B. ¿Ok? Ahora vamos a revisar el tiempo. El tiempo es la magnitud física con la que medimos la duración o separación de estos acontecimientos. Muy importante el tiempo, porque dentro de un sistema presurizado, la acción de un componente específico nos puede llevar a sufrir daños de golpe de ariete. Entonces, cada mecanismo o cada válvula que exista dentro de un sistema tiene que programarse para que se cierre de manera progresiva y no de manera intempestiva, ¿no? Entonces, es importante revisar el tema de los tiempos de nuestros accesorios o componentes del sistema de riego como tal. Ahora vamos a revisar el concepto de adherencia, rugosidad y turbulencia. La adherencia es la tendencia que tienen los fluidos a unirse con otro material. Y en este caso nosotros hablamos de agua o agua más fertilizante, ¿no? Y básicamente la adherencia, este concepto hace referencia a la propiedad por la cual el agua moja todo lo que toca, ¿no? O cualquier contacto que tenga, el agua va a mojar esa superficie, ¿no? Entonces, ese es el concepto de adherencia. El agua se adhiere al suelo, ¿no? Y le aporta, en este caso, el agua y los nutrientes que la planta necesita. En cuanto a la rugosidad, es el conjunto de particularidades geométricas, naturales o artificiales, que caracterizan a una superficie. Aquí es importante mencionar que dentro de la hidráulica trabajamos con diferentes, en este caso, materiales. Trabajamos con PVC, trabajamos con HDPE, trabajamos con tuberías de fierro, y cada una de ellas, por más lisas que parezcan, tienen un coeficiente de rugosidad o tienen una rugosidad específica. Este coeficiente de rugosidad es adimensional. Aparentemente nosotros observamos las tuberías son lisas, pero esta rugosidad que no se puede apreciar a simple vista es lo que influye directamente en las pérdidas de carga. Entonces es importante considerarlo. En cuanto a la turbulencia, tenemos que la turbulencia es la agitación o alteración intensa en el flujo. Un minuto, por favor. Ya, en el flujo. Y aquí aparece ya el Reynolds, ¿no? que clasificó y nos parametrizó en flujo laminar, flujo de transición y flujo turbulento. Laminar de 2300 hacia abajo, en este caso el tema de transición, ¿no? O flujo de transición entre 2300 a 4000, y un flujo turbulento cuando superamos los 4000, ¿no? Es una magnitud adimensional y existen tablas, igual nomogramas empíricos para poder medir este factor. ¿Okay? Vamos a continuar. Tenemos aquí ya el trabajo, la energía y la aceleración, ¿no? El trabajo es la fuerza, ¿no? que se realiza para realizar el desplazamiento, en este caso hablando de hidráulica, sería el desplazamiento del agua de un punto a otro, en una distancia determinada, ¿no? Ese trabajo se mide en joules. Y la energía, ¿no?
es considerada el trabajo o el concepto del trabajo físico, ¿no? Y básicamente suma de la ecuación 2 que observamos en las tablas que les presenté al inicio, la energía mecánica, ¿no? Que es la suma de la energía potencial más la energía cinética, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a determinar ya las pérdidas de carga más adelante. Y tenemos otro concepto importante que es la aceleración, ¿no? La aceleración es una magnitud vectorial que indica la rapidez con la que cambia de velocidad o con la que cambia la velocidad en un tiempo determinado. La aceleración es importante, probablemente lo encuentren como otros términos, por ejemplo, si nosotros revisamos un tema de golpe de ariete, no lo vamos a encontrar como aceleración, sino lo vamos a encontrar como celeridad, ¿no? Porque estudiamos la celeridad que la onda produce, que al final es lo mismo, es un cambio de velocidad. Tenemos que está fluyendo el agua de un punto A a un punto B, hay un corte intempestivo en el punto A, y eso nos produce una celeridad, una aceleración de la velocidad. Y todo el agua que estaba fluyendo de A hacia B va a tender a regresar de B hacia A, y eso nos produce un golpe de ariete, ¿no? Entonces, por eso es importante entender o tener claro el concepto de la aceleración dentro de la parte hidráulica. Bueno, hasta este punto hemos terminado de definir o de revisar los conceptos básicos, ¿no? Para estudiar la hidráulica, ¿no? Y como les dije, dentro de la hidráulica tenemos dos ramas, la hidrostática y la hidrodinámica. Les fijé las ecuaciones y la mayoría de conceptos los hemos tratado para que toda esta parte quede claro. Y bueno, en adelante vamos a revisar, definir brevemente qué es un sistema de riego, ¿no? Cuáles son los principales criterios que debemos de tomar en consideración al momento de plantear o de iniciar un proceso de diseño, ¿no? Y luego vamos a ver algunos cálculos o fórmulas básicas para poder plantear todos los parámetros agronómicos de la parte de un diseño de riego, y vamos a terminar en unos ejercicios prácticos. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar qué es un sistema de riego. Un sistema de riego básicamente consiste en proporcionar agua más fertilizante directamente a las raíces de las plantas, en cantidades y tiempos o intervalos controlados, ¿no? Hoy que está, o que el arándano, por ejemplo, lo sembramos en maceta y queremos evitar que el agua se escurra de la maceta, vamos a un concepto de pulsos. Entonces, hablamos de que tenemos que proporcionar agua en cantidad e intervalos controlados, ¿no? Dentro de un sistema de riego tenemos una serie de componentes, los cuales deben ser dimensionados de manera minuciosa para conseguir aplicar el agua en pequeñas cantidades a través de los goteros de riego, para que después esta agua pueda infiltrarse en el suelo de manera gradual, evitando la pérdida de este recurso, o minimizando, sería la palabra, la pérdida de este recurso por evaporación. ¿Ok? Entonces, vamos a aprovechar este pequeño gráfico que tenemos acá para poder revisar de manera breve los componentes de una red de riego, ¿no? En este caso, podemos ver que tenemos dentro de nuestro sistema, en la parte del cabezal de filtrado, tenemos bombas, manifolds de fierro, válvulas de seguridad como válvulas de aire, válvulas mariposa, válvulas de alivio, válvulas check. Tenemos el filtrado como tal, que puede ser manual o puede ser automático. Eso se va a definir en función de cada proyecto, en función a la capacidad de inversión que queramos realizar también, ¿no? Tenemos hidrómetros, válvulas reguladoras sostenedoras, y luego tenemos toda la parte de campo, en donde tenemos tuberías matrices, tenemos tuberías divisoras, tenemos válvulas de campo, válvulas de control en cada arco de riego, tenemos válvulas de seguridad, tenemos los laterales de riego, ¿no? Y tenemos también ya las líneas de riego como tal, que es donde están integrados los goteros, y es lo que va a abastecer de agua a nuestro cultivo. ¿Ok?
Ahora vamos a revisar un pequeño video. Allí, Javier, por favor, si me puedes apoyar reproduciendo el video. En este video vamos a ver que como Netafim Perú, ¿no?, nosotros planteamos y diseñamos su proyecto acorde a la necesidad, pero teniendo en consideración el tipo de suelo, la fuente de agua, la topografía, condiciones climáticas. Para esto, los clientes generalmente nos alcanzan un plano topográfico, el cual es el punto de partida, ¿no?, con algunas condiciones de siembra, que son importantes definir antes de, y con eso nosotros hacemos todo el diseño. Una vez diseñado y aprobado, construimos, como vemos, el reservorio, la caseta de filtrado, en donde podemos ver todos los componentes que les había mencionado: la bomba, los filtros, las válvulas de seguridad, los campos de fertilización, los equipos de inyección de fertilizantes, la caseta como tal. Sale una tubería matriz hacia el campo, llegamos hasta los arcos de riego, instalamos las tuberías divisoras, ¿no? Y luego, este ejemplo es un video de caña de azúcar, por eso que ven que la manguera va a salir un tractorcito y la entierra, pero a la par que nosotros vamos avanzando, los clientes van preparando su suelo, ¿no? Una vez que todo el suelo está preparado, nosotros comenzamos a trabajar en el tendido de mangueras. En este caso sale la maquinaria enterrando las mangueras, porque es caña de azúcar, ¿no? Y finalizado el proceso de instalación, nosotros como compañía hacemos también la puesta en marcha del sistema, ¿no? Acá podemos ver el espaciamiento de los laterales. Ahora, en la puesta en marcha es básicamente hacer un testeo de que todos los componentes instalados funcionen de manera correcta, ¿no? Medimos el caudal, medimos la presión, ¿no? Verificamos que las bombas estén funcionando en su punto de operación para los cuales han sido diseñados. Hacemos pruebas en campo y luego de eso ya el sistema queda operativo y los clientes inician ya su siembra como tal, ¿no? En este caso, como les dije, el video de caña de azúcar, por eso el ejemplo, pero es igual en todos los proyectos, ¿no? La única diferencia es que la caña a veces enterramos la manguera, otras veces va de forma superficial. Y ya luego, una vez que quede todo instalado, todo el sistema aprobado, nosotros entregamos el sistema al cliente para que el cliente ya realice su operación como tal y se encargue ya de todos los parámetros que tiene que controlar para obtener la mejor producción, ¿no? Entonces, nosotros hacemos desde el diseño hasta la ejecución del proyecto y verificamos que todos los componentes funcionen acorde a lo que ha sido diseñado o como ha sido establecido el concepto de funcionamiento del proyecto como tal. Hasta aquí, vamos a esperar a que termine el video. Falta poco, básicamente la parte de la cosecha. Allí me parece que ya se está repitiendo. Si puedes, ya lo cancelamos, por favor. Entonces, ahora vamos a continuar cómo es que se planifica, en este caso, un sistema de riego por goteo. Básicamente todo nace en el cliente, ¿no?, en la necesidad del cliente. Para esto, el cliente hace estudios preliminares, ¿no? Hace estudios de mercado, inclusive de dónde va a colocar la fruta, cuál es la temporada en la que necesita tener esa fruta en producción, ¿no? Pero para ello necesitan primero definir el cultivo, ¿no? El tipo de cultivo, definir el tipo de cultivo es importante porque esto nos va a determinar la cantidad de agua que necesitamos suministrar y con qué frecuencia de riego. Entonces, una vez que nosotros definimos el cultivo, tenemos que definir también cuál va a ser la fuente de agua, ¿no? ¿Quién nos va a abastecer del recurso hídrico en este caso, ¿no? Seguido a ello, si por ejemplo tuviésemos un agua de río, que sabemos que no es constante, ¿no?, porque no existe quizás una represa que nos proporcione ahí una fuente de almacenamiento de agua, tenemos que comenzar a trabajar en el balance hídrico, ¿no? Tenemos que ver cuáles son los aportes de agua que recibimos
versus cuál va a ser el consumo de agua de nuestro sistema, ¿no? Y estos tienen que equilibrarse en una unidad de tiempo, con la finalidad de que no nos falte agua, ¿no? Con la finalidad de que siempre tengamos agua disponible para nuestro cultivo y que el cultivo logre la producción que el cliente espera, ¿no? Como les dije, esto viene ya de un estudio preliminar, ¿no? Una persona, un empresario, alguien que se va a dedicar al riego, dice, yo voy a sembrar esto porque necesito producir tanto en tal época del año, porque mi mercado potencial es tal lugar. Entonces, todo esto viene de un estudio preliminar, entonces la idea es tratar de llegar siempre a esos tiempos, ¿no? Porque hay ventanas comerciales que se van aperturando y nos dan una mejor probabilidad en cuanto a rentabilidad de colocar mi producto en ese mercado. Entonces, es importante que todo esto vaya ligado, ¿no? Para que tengamos los mejores beneficios al momento de hacer nuestra inversión. Otro factor importante es el clima. El clima, ¿no?, influye en la cantidad de agua que vamos a suministrar, ¿no? Ya que existen algunos cultivos, ¿no?, que en climas más cálidos y más secos necesitan más agua. Por otro lado, si nosotros tenemos un clima un poco más húmedo o una zona en donde llueve más, sabemos que tenemos también que aplicar una menor lámina porque ya de por sí las condiciones del lugar me están aportando una lámina. Entonces, no es lo mismo hacer un proyecto en Chiclayo, ¿no?, que tenemos un clima un poco más seco, salvo en las épocas de fenómeno del Niño, que hay lluvias un poco más torrenciales, que hacer un proyecto en la selva, ¿no? Es distinto. Y luego tenemos que ver o definir cuál va a ser el grado de la gestión de nuestro riego, ¿no? Es importante desde el inicio definir si vamos a hacer un sistema que va a ser manejado de forma manual o si va a ser automático, ¿no? Porque esto nos va a permitir conocer todas las aristas del proyecto y poder brindarles la mejor alternativa. Okay. Ahora vamos a pasar ya a la parte de criterios y consideraciones de diseño. Ya, aquí entramos ya a la parte de diseño como tal, ¿no? El primer concepto que es importante conocer es el marco de plantación. El marco de plantación, como podemos apreciar en la fórmula, es el producto del distanciamiento entre surcos por el distanciamiento entre plantas, ¿no? Y acá hice una pequeña imagen en donde, bueno, se aprecia la dirección del lateral. Tengo, en este caso, coloqué unas imágenes de mandarina, ¿no? Tengo la distancia entre plantas y tengo la distancia entre surcos. El marco de plantación se expresa en metros cuadrados, porque la distancia entre surcos es en metros y la distancia entre plantas también se mide en metros. Entonces, el marco de plantación sería metros cuadrados. Ahora, también es importante tener en cuenta la evapotranspiración potencial. Sabemos que el total del agua que debemos reponer es la suma de las cantidades del agua que se evapora del suelo y que transpira las plantas. Entonces, esto durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, acá en la imagen podemos ver que hay agua que se pierde por escorrentía, esto finalmente pasa a la recarga del acuífero, ¿no? Y tenemos agua que se evapora del suelo y agua que transpira la planta, ¿no? Los árboles o la hierba, como dice acá, ¿no?, plantas mucho más pequeñas, y la evapotranspiración es la suma de ambos, de la transpiración más la evaporación. Entonces, nosotros tenemos acá la evapotranspiración o LTP, que eso influye mucho el clima, ¿no? Y tenemos el KC, que es el coeficiente de cultivo. Esto depende de cada cultivo. Y hay algunos parámetros que influyen en el KC, ¿no?, como son la temperatura, la humedad relativa, por ahí precipitación, radiación solar, velocidad del viento, tecnología del cultivo. Entonces, todo esto va a influir en la evapotranspiración total, ¿no? Y tenemos que tenemos la ETR, que sería la evapotranspiración real. Eso es la evapotranspiración o la lámina de riego que nosotros debemos reponer a nuestro cultivo, ¿no? Y se va a expresar en milímetros hora
o en metros cúbicos por hectárea día. El coeficiente de cultivo, por otro lado, es adimensional, ¿no? También existen unas tablas, o la FAO para algunos cultivos ha definido, sin embargo, hay formas de medir este parámetro de coeficiente de cultivo también en el campo. Sabemos que no es igual, hay unos parámetros que son estándar, pero en campo se puede medir para tener un dato mucho más real. Y la evapotranspiración potencial, que se mide en milímetros hora. ¿Okay? Continuando, tenemos un distanciamiento hidráulico. Hoy, por ejemplo, bueno, el dibujo igual es con mandarina, tenemos la distancia entre surcos y tenemos que, por ejemplo, para este ejemplo puntual, cada surco tiene 4 laterales de riego, ¿no? Entonces, la distancia hidráulica sería la distancia entre surco dividido, ¿no?, entre el número de laterales por surco, ¿no? Entonces, esto es importante porque este es el dato, con el distanciamiento hidráulico es el dato con el cual terminamos ejecutando un diseño, ¿no? Por eso es importante tenerlo en consideración. Por ejemplo, cuando tenemos campos de arándano, tenemos que cada 6 surcos tenemos que dejar una calle de aplicación. Entonces, por ejemplo, si tengo que los surcos son cada 2 metros, pero luego tengo una calle de aplicación de 4 metros, entonces no puedo concluir en que el distanciamiento hidráulico va a ser 2 metros, sino tendría que calcular el verdadero distanciamiento hidráulico para que la capacidad de riego de mi sistema que voy a diseñar sea la correcta, ¿no?, para calcular la lámina de reposición. Si no, podríamos quedarnos con una lámina de reposición muy abajo si no calculamos bien este distanciamiento hidráulico. Luego tenemos lo que les comentaba, para de alguna manera rápida, para un inversionista, ellos dicen, yo tengo 100 hectáreas, ¿no?, quiero saber cuánto voy a producir, cuánto voy a recuperar de mi inversión y en cuánto tiempo lo voy a recuperar. Entonces, como ya nosotros tenemos que podemos calcular el número de plantas, porque una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, y tenemos el marco de plantación, podemos calcular que tengo un determinado número de plantas por hectárea. Entonces, si más o menos, antes de definir el cultivo, hemos hecho estudios y sabemos que, por ejemplo, la producción, no sé, de caña de azúcar puede estar alrededor de las 150 toneladas por hectárea, o el palto en una zona determinada donde voy a realizar mi inversión va a producir 24 toneladas por hectárea, yo puedo multiplicar el número de plantas de una hectárea por la producción y tener una producción ya sea en kilogramos o en toneladas para una hectárea. Si yo tengo 100, lo multiplico por 100, si tengo 20, lo multiplico por 20, y también ya tengo un dato de cuánto va a ser el valor de mi palta en el mercado potencial que yo estoy proyectando vender mi producto. Entonces puedo tener una idea más o menos de cuánto es lo que voy a recuperar por cada año, por cada campaña, ¿no? Por eso es importante también esta parte, para poder hacer cálculos rápidos y revisar el retorno de nuestra inversión. Ahora vamos a calcular la capacidad de riego. La capacidad de riego se calcula con el caudal de gotero dividido entre la distancia del emisor por el distanciamiento hidráulico, ¿no? Y acá hay algo muy importante, ¿no? Existe un coeficiente de variación de gotero, ¿no? En el proceso de fabricación de goteros resulta prácticamente imposible, y esto está en la ley ISO, ¿no?, que el 100% de los goteros tengan la misma característica por más que sean autocompensados, ¿no? Entonces, porque las condiciones del laberinto son tan pequeñitas que estas dimensiones críticas hacen imposible, ¿no?, que se garantice que los 100 goteros tienen exactamente las mismas características, ¿no?, el 100% de los goteros. Entonces, hay un dato que es el CB, es un dato de fabricante, con el cual nosotros podemos medir el coeficiente de uniformidad. Y también existe, como les digo, una ley ISO que también nos permite clasificar en 2 formas a los goteros de cualquier fabricante. Esto aplica a cualquier fabricante. Tenemos que si el gotero está con un coeficiente de variación por debajo del 5%, es un gotero excelente.
¿no? Si está entre el 5 y el 7%, es un gotero normal, estándar. Si está entre el 7 y el 10%, es aceptable, ¿no? Si está por encima del 15%, es inaceptable. Y luego los clasifica también por categorías. Un gotero A, un gotero premium, tendría que tener un coeficiente de variación por debajo del 5%, un gotero tipo B entre el 5 y el 10%, y los goteros sin categoría sobre el 10%. Y esto básicamente porque si nosotros reemplazamos ese coeficiente de variación en la fórmula que se indica en la norma, ¿no? Donde el coeficiente de uniformidad es 1 menos 1.27 por 0.07, si yo considero esta categoría que es la normal, ¿no? O en este caso sería la categoría B, me da un coeficiente de uniformidad de 91%, ¿no? Estoy sobre el 90% cuando hablamos en líneas generales de un riego por aspersión, ¿no? Hablamos del 85% de eficiencia hacia arriba es aceptable, en riego por goteo hablamos que del 90% hacia arriba es aceptable, entonces aquí estaría con 91%. Es por eso que la norma especifica que el 7% de variación en un gotero es un gotero de condiciones normal, ¿no? Y estoy superando la uniformidad del 90%, estoy en el 91%. Mientras que si el gotero tiene 5%, tengo un coeficiente de uniformidad del 94%, ¿no? Eso reemplazando, como les digo, los datos de cada proveedor, en este caso en la tabla, ¿no? Para eso es importante conocer esta pequeña fórmula. Ok, entonces, vamos a continuar. Sabemos que la ecuación del gotero es igual, o el caudal del gotero se calcula a través de una constante K, que es propia de cada gotero, por la presión elevado a un exponente X, que también está en función al gotero de cada fabricante. Entonces, de esta fórmula, la constante K y el exponente X está en función a cada fabricante del gotero. En el caso de un gotero autocompensado, como les dije, la norma ISO 9261, la que está vigente del año 2004, de equipos de riego, emisores y tuberías, emisoras, el valor máximo es más o menos 7% sobre el caudal nominal del gotero. Aquí podemos ver que en las tablas de cada proveedor nos va a decir que desde una presión determinada en adelante, el caudal del gotero es constante. En el caso de los goteros de Netafim, por ejemplo, especifica que de 4 metros en adelante, el caudal siempre debería ser 1.6 para este ejemplo, ¿no? Mientras que para el gotero no compensado, la norma indica que en goteros no compensados entra a tallar otro factor que debemos de medir. Y ese factor es que la variación de presión máxima no debe superar al 20%, ¿no? En el caso de goteros no compensados. Y acá podemos ver en esta curva del gotero que para yo tener o llegar al caudal nominal del gotero, tengo que tener una presión de 10 metros de columna de agua. En este caso, el gotero es de 2.20 litros por hora, ¿no? Y si yo tengo menos de 10, en este caso, por ejemplo, resalté el 6, yo tendría 1.75 litros por hora. Entonces, el caudal más alto y el caudal más bajo dentro del lote, al final, esto va a ser porque uno tiene mayor presión, el otro tiene menor presión. Entonces, con esas presiones, yo voy a calcular el diferencial de presión, el delta de P, ¿no? Y en función a ese delta de P, yo voy a calcular el delta de Q, el diferencial de caudal. Entonces, la norma indica que no debe superar al 20%, porque el diferencial de presión dividido entre 2 me va a dar el diferencial de caudal. Entonces, cuando obtenemos un 10%, ¿no? En este caso, de variación de caudal, voy a regresar a la tablita anterior, podemos ver aquí que de 7 a 10% estoy en una clasificación aceptable, ¿no? Entonces, si yo supero ese 10%, voy a estar en una condición deficiente o inaceptable, ¿no? Es por eso que cuando trabajamos con goteros no compensados, tratamos de cuidar siempre que la variación de caudal sea menor al 10%. Entonces, eso nos lleva, en la mayoría de casos, a tener que sobredimensionar tuberías matrices, tuberías divisoras,
para poder tener una menor variación de presión y poder cumplir con esa condición y estar dentro de un diseño aceptable, ¿no? Y no caer en un diseño deficiente. Aquí puse unos ejemplos, ¿no?, de gotero no compensado. Generalmente la ubicación de la válvula dentro del campo, tratamos de colocarla siempre en el punto más alto, ¿no?, para que de esa forma la variación de presión sea menor y la variación de caudal también. Entonces, ¿cómo calculamos esa variación de presión? Con la siguiente fórmula: la presión máxima dentro de todo el lote menos la presión mínima dividido entre la presión máxima multiplicado por 100. Con eso, el diferencial o el delta de P me va a quedar en porcentaje. Y como hemos visto, el máximo porcentaje de esta fórmula debería ser 20%, ¿no? Si excedemos ese 20%, entonces yo voy a estar en un diseño deficiente o inaceptable inclusive, ¿no? Entonces tenemos que cuidar este valor, porque de este valor se desprende o se calcula el diferencial de caudal. El diferencial de caudal es el diferencial de presión entre dos. Entonces, aquí les coloqué un ejemplo. La presión máxima está en este punto, es 15 metros de columna de agua, y la presión mínima es 12 metros de columna de agua. Entonces, si yo aplico las fórmulas, tendría 15 menos 12 entre 15 por 100, me da que el diferencial es 20% de presión, y el diferencial de caudal sería 20 entre 2, me da 10. Estamos en una condición de diseño aceptable. ¿Aceptable para quién? Para el coeficiente de uniformidad de un sistema de riego tecnificado. ¿Okay? Continuamos. También dentro de la parte de diseño como tal, es importante definir el tiempo de riego. Para definir el tiempo de riego, en horas del día que debo devolver una lámina, yo, como les mencioné, ya conocemos el concepto de la evapotranspiración real. Es lo que se evapora más lo que se transpira, ¿no? Eso me da la evapotranspiración, dividido entre la capacidad de riego, que lo acabamos de revisar unas láminas más adelante, que es el caudal de gotero, dividido entre el distanciamiento del emisor multiplicado por el distanciamiento hidráulico. Con eso yo voy a calcular el tiempo de riego. Una vez que tengo el tiempo de riego, como sabemos en qué zona estamos, ¿no?, y también conocemos conocemos el tiempo de riego, total al día que yo tengo disponibles, puedo calcular el número de turnos, ¿no? Ese número de turnos sería el tiempo total de horas disponible en el día. Vamos a suponer que son 18, entre el tiempo de riego, que podríamos, no sé, ponerle 3, vamos a tener que, podemos hacer 6 turnos de riego, ¿no? Y con ello podemos comenzar ya el proceso de nuestros diseños como tal. Y otro parámetro importante es estimar el caudal promedio del sistema, ¿no? Para ello, nosotros tenemos que calcular primero el área del turno. Tenemos el área total y ya tenemos el número de turnos máximos que podemos realizar para devolver una lámina determinada en un tiempo disponible de horas al día. Entonces, cojo esa área del turno multiplicado por la capacidad de riego, multiplicado por 10, y con ello voy a obtener el caudal en metros cúbicos por hora de mi sistema, ¿no? Y con ese caudal ya podemos tener una idea inclusive hasta de qué tubería o qué diámetro de tubería matriz voy a utilizar para ese proyecto. Entonces, después de eso, otro cálculo que podemos estimar rápidamente sería el tema de la potencia de la bomba y la potencia del motor, ¿no? Para el caso de la potencia de la bomba, tenemos la fórmula que, como dice acá, sería la potencia de la bomba, es el caudal, en este caso en litros por segundo, por el ADT, en metros de columna de agua, dividido entre 75, multiplicado por la eficiencia de la bomba, ¿no? Las bombas que nosotros utilizamos es una bomba, pero también viene acoplado un motor. Entonces, tenemos una eficiencia de la bomba como tal, luego hay una parte de transmisión de la bomba al motor y hay una potencia del motor. Entonces, tenemos que luego, una vez calculada la potencia de la bomba, calcular la potencia del motor, que sería la potencia de la bomba entre la eficiencia del motor. Y acá viene un punto importante. Un HP
consiste en levantar 75 kilogramos en 1 metro en 1 segundo, ¿no? Y si nosotros multiplicamos este 75 por 3.6 para llevarlo a metros cúbicos por hora, tenemos 270. Entonces, en la fórmula número 1 que coloqué en este punto, yo puedo colocar el caudal en metros cúbicos por hora por el ADT en metros de columna de agua, dividirlo entre 270, porque ya hice la conversión de 75 por 3.6, me sale 270, por la eficiencia de la bomba. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Okay? Y acá hice un resumen. Básicamente vamos a encontrar que, por ejemplo, cuando tenemos caudales altos con presiones altas, vamos a utilizar bombas de menor revoluciones por minuto, ¿no? Más o menos estaríamos utilizando bombas de 1800, mientras que en bombas pequeñas, como para diseñar, por ejemplo, comedores, baños, cortinas, de repente aspersión de caminos, o cualquier otra aplicación más pequeña, inyección de fertilizantes, dilución de fertilizantes, tenemos un menor caudal. ¿Disculpen? Tenemos un menor caudal, por lo tanto tenemos una menor presión y tenemos que ir a bombas de mayor revoluciones por minuto. En este caso utilizamos bombas de 3600. Y aquí viene un parámetro importante que no debemos descuidar, porque si no, de ello depende el correcto funcionamiento de un equipo de bombeo, que es que el NPSH requerido, que esté en función al modelo de la bomba y en función a cada proveedor, a la tabla de cada proveedor, tiene que ser menor que el NPSH disponible, y este está en función a la forma como vamos a instalar nuestro sistema, ¿no? Y debe ser por lo menos el 10%, ¿no? Si no se cumple eso, vamos a tener problemas de succión negativa. ¿Ok? Y acá tenemos cómo se calcula el NPSH disponible, ¿no? Para ello entran algunos conceptos como la presión atmosférica, menos la presión de vapor, ¿no? Más menos la altura de succión, ¿no? Y la altura de succión lo consideramos positiva cuando es en succión negativa para que le incremente la pérdida de carga, o le colocamos negativo para que disminuya la pérdida de carga cuando es succión positiva, menos la pérdida de carga en el tubo o manguerón o sección que esté antes de la bomba, o fierro de repente, menos la pérdida de la carga en la válvula checa, o en la válvula de pie en este caso, ¿no? Que estaría ubicada en este punto. Muy bien, entonces hasta aquí hemos terminado la parte teórica. Me pidió Harry que por favor les solicite que les ha compartido un enlace, ¿no? Para que puedan registrarse y puedan recibir su certificado. Ok, entonces vamos a revisar un ejemplo. Este ejemplo va de inicio a final sobre el mismo ejemplo, así es que sí les pido que estén atentos para no perdernos, ¿no? En este caso me piden determinar la capacidad de riego. Tengo un cultivo que es de palto, la distancia entre surcos es de 7 metros, la distancia entre plantas es de 2.5, tengo 3 laterales por surco, la manguera es una Dribnet PC antisifón, ¿no? Tengo un caudal de gotero de 2 litros por hora, la distancia del emisor es de 0.6 y la lámina de reposición es de 6 milímetros por hora. Entonces, primero, como les dije, calculamos el distanciamiento hidráulico. Distancia entre surcos entre números laterales. 7 entre 3 me da un distanciamiento hidráulico promedio de 2.33. ¿Ok? Con ello, voy a calcular la capacidad de riego. Sería 2 litros por hora el caudal de gotero entre el distanciamiento de gotero 0.60 por el distanciamiento hidráulico 2.33, eso me da 1.429 milímetros al día. Si lo multiplico por 10, tendría 14.29 metros cúbicos por hectárea hora. Esa sería mi capacidad de riego para este sistema de palto. ¿Ok? Continuamos. En la pregunta número 2 me pide determinar el tiempo de riego, determinar el número de turnos de riego y el caudal máximo por turno. Me dice que el área de la parcela es de 60 hectáreas, tengo 18 horas disponibles al día, la lámina de reposición de 6 milímetros al día, que esta estaba en la diapositiva anterior también, ¿no? Y la evapotranspiración potencial es de 6.67 y el coeficiente cultivo es de 0.90.
Entonces, aquí el tiempo de riego sería el ETR, que me están diciendo que es 6, ¿no? Entre la capacidad de riego, que lo calculé en la diapositiva anterior, que es 1.429, me va a dar un tiempo de riego de 4.20 horas al día. Entonces, como yo tengo disponible 18 horas, voy a calcular el número de turnos, tiempo de riego total, 18 horas, entre tiempo de riego 4.20, me da 4.29 turnos de riego. Como yo no puedo hacer 5 turnos de riego, porque estoy bastante lejos del 5, tendría que hacer 4 turnos de riego. Entonces, si yo divido 60 entre 4, me va a dar aproximadamente 15 hectáreas por turno, considerando que el campo es bastante uniforme, ¿no? Si eso yo lo multiplico por 1.429 y luego lo multiplico por 10, tendría un caudal total de 214.35 metros cúbicos por hora. ¿Ok? Este es mi caudal del sistema, ¿no? Más o menos. De allí, ese caudal puede tener una desviación, ¿no? Más hasta un máximo de 20% o mínimo también 20%, ¿no? Porque sabemos que al momento ya de lotizar y distribuir los turnos de riego, no todos van a tener la misma área, ¿no? Pero tratamos de que entre el turno más alto y el turno más bajo siempre existe una diferencia que sea menor, en este caso al 20%, para poder mantener una uniformidad en bomba, en tuberías, en filtros y en toda la operación del sistema como tal, ¿no? Ahora nos piden determinar el diámetro de la tubería. De la diapositiva anterior yo había calculado que el caudal del sistema es 214.35 metros cúbicos por hora. Esto lo llevo a metros cúbicos por segundo y me sale 0.05954 metros cúbicos por segundo. Acá me da el coeficiente de rugosidad de la tubería, no lo voy a utilizar todavía en esta diapositiva, y me dice que la velocidad máxima con la que debo dimensionar mi tubería es de 1.8. Me dice que la longitud lateral es 200 metros y la velocidad de lavado es 0.5, pero esos datos todavía no los voy a utilizar. En este caso tengo que caudal es igual a sección por velocidad y conozco que la sección es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, reemplazo una fórmula en otra, ¿no? Y el resultado va a ser la raíz cuadrada de 4 veces el caudal dividido entre pi por la velocidad por 1000. Y eso me va a dar un diámetro interno, ¿no? Que va a ser 205.19, ¿no? En este caso sería una tubería de 250 milímetros, ¿no? Sabemos que el diámetro interno de una tubería de 200 es 190.2, entonces este diámetro ya lo superó. Tendremos que ir a la tubería de 150 de 50 milímetros, donde el diámetro interno es 237.6 en la clase 5, ¿no? Entonces, con ello, yo defino que mi tubería matriz va a ser de 250 milímetros. Luego, Netafim tiene un software que es libre, gratuito, se pueden registrar, se pueden crear su cuenta, donde me va a permitir calcular la longitud máxima de lateral, definir por allí ya con un poco más de conocimientos, temas de divisores, matrices, válvulas, entre otros componentes, hasta análisis de potencia de consumo energético. Tenemos los mismos datos, ¿no? Yo voy a utilizar en este caso que la manguera es una Drillnet PC antisifón, 2 litros cada 60 centímetros, con una velocidad de lavado de 0.5, ¿no? Y en las tablas voy a colocar una manguera, en este caso Drillnet, 0.6, defino el caudal 2 litros, y voy a obtener que en 120 metros, con una pendiente fija del 2%, con una presión final de 8 metros, ¿no? Voy a tener estos resultados. Voy a necesitar 400 litros en el largo del lateral, ¿no? Y la presión va a ser de 13.92 metros al inicio del lateral para que al final, en el último emisor, pueda llegar 8 metros. El nombre del software lo vamos a proporcionar al final, pero se llama Hidrocal, ¿no? Al final lo escribimos también en los comentarios para que puedan descargarlo. ¿Ok? Y acá vamos a entender, esto es algo que es importante también resaltarlo y tenerlo claro, es el comportamiento hidráulico de una tubería. Yo tengo 1500 metros de tubería,
calculamos que iba a ser 250 milímetros clase 5, dijimos que su diámetro interno era 237.6 milímetros y que el caudal del sistema era 214.35. Y voy a calcular con dos coeficientes de rugosidad distintos. Como hablamos en la parte de conceptos, el coeficiente de rugosidad es la propiedad que tiene cada material, ¿no? En donde nos genera una fricción con el líquido que se transporta dentro de este material y eso nos genera diferentes pérdidas de carga. Entonces, si nosotros revisamos los manuales de tuberías de fabricantes de PVC, nos indica que el coeficiente de rugosidad del PVC es de 150, ¿no? Sin embargo, sabemos que muchas veces en los sistemas, año tras año, sobre todo cuando no se realizan mantenimientos preventivos, esta tubería o este coeficiente de rugosidad va empeorando y vamos a llegar en algún momento a tener un coeficiente más crítico. Entonces, por eso hacemos el comparativo de 150 versus 135. La fórmula de Hazen y Willens es la que está aquí en este punto, y si yo utilizo con los mismos datos, como vimos en la fórmula, como podemos ver, caudal, longitud, coeficiente y diámetro. Podemos ver que el caudal es 214, el diámetro 237.6 versus 237.6 y la longitud 1500 versus 1500. Si reemplazamos los datos en esa fórmula, si yo utilizo 135, me da una pérdida de carga de 10.67 metros de columna de agua, y si yo utilizo el 150, me da 8.79 metros de columna de agua. Entonces, 8.79, ¿no?, versus 10.67 me hace una diferencia de 18% aproximadamente de pérdida de carga en metros de columna de agua para este ejemplo. Entonces, si yo diseño con 150, pasa un año, no le hago mantenimiento, pasa un segundo año, no le hago mantenimiento, y esas condiciones de mi tubería van cambiando, ¿no? La tubería se va ensuciando, se van adhiriendo partículas a la superficie de la tubería, voy teniendo más pérdidas de carga en mi sistema y va a llegar a un punto en donde mi sistema ya no va a operar, ¿no? Entonces es importante también que al momento de ejecutar algún diseño siempre procuremos tener una holgura, ¿no?, que nos permita poder accionar si en caso no hicimos algún mantenimiento preventivo, que de nuestra experiencia lo hemos identificado, sucede mucho en el campo, ¿no? A veces obviamos los mantenimientos preventivos y hacemos recién el mantenimiento correctivo, cuando ya el sistema ya no da más, ¿no? Entonces, recuperar la tubería o ese coeficiente en ese punto muchas veces es más complicado. Entonces, sí es importante que también el diseño preliminar tenga cierta holgura que nos permita tener o maniobrar en campo, ¿no? Y luego, para finalizar el ejemplo, calculamos la potencia de la bomba y la potencia del motor. Tenemos un caudal del sistema que es de 214.35 metros cúbicos por hora, una altura dinámica total de 60 metros de columna de agua, la eficiencia de la bomba 75% y del motor 80%. Reemplazamos, como tenemos el caudal en metros cúbicos por hora, vamos a usar la fórmula caudal por ADT entre 270 por la eficiencia, reemplazo el caudal por el ADT y entre 270 por el 75% de la bomba, y eso me da una potencia de 63.51 HP. Calculando la potencia del motor, tengo la potencia de la bomba entre la eficiencia del motor, sería 63.51 entre 0.8, me da 80 HP. Aquí, por ejemplo, como el proveedor o la mayoría de proveedores no comercializan bombas de 80 HP, tenemos dos opciones, ¿no? Una es revisar el diseño para modificar y cambiar esta pérdida o esta altura dinámica total, de repente bajar de 60 a 55, que me permita que esta bomba sea de 75 HP, o pasar esta bomba o este equipo a 100 HP, ¿no? Y ahí comenzamos a hacer una revisión, porque esa diferencia de instalar una bomba de 75 HP versus una bomba de 100 HP son 25 HP anuales que tendría que pagar un cliente, ¿no? Y esto es el costo durante la vida útil del proyecto. Entonces, esos 25 HP
más o menos dependiendo la tarifa anual o la tarifa energética de cada zona, que es variable, ¿no? Significa entre 4.000 a 6.000 dólares anuales, más o menos. Entonces, dependiendo también las horas de operación del sistema, ¿no? Si fueran 18 horas, son como 4.000 a 6.000 dólares, dependiendo la tarifa anual de cada zona. Pero es un gasto, como le digo, si su proyecto tiene una duración de 10 años, estamos hablando de un gasto que es importante, ¿no? Entonces acá muchas veces es importante hacer una ligera mayor inversión inicial, ¿no? En el CAPEX, que todo eso trasladarlo al OPEX, ¿no? Entonces sí es importante que podamos revisar esos detalles al momento de diseñar nuestro sistema de riego. Bueno, y finalmente quería hacerles o dejarles algunos criterios y consideraciones más para temas de mantenimiento, ¿no? Resaltando siempre que es importante hacer un mantenimiento regular de nuestro sistema de riego tecnificado para prolongar su vida útil. Para ello es importante hacer limpieza de filtros y goteros, ¿no? Debemos limpiarlos regularmente para evitar obstrucciones y asegurar un flujo adecuado de agua. También es importante realizar una inspección regular del sistema, que sean frecuentes, que nos permitan detectar fugas, alguna rotura o cualquier anomalía en nuestro funcionamiento del sistema, ¿no? Que podamos corregir a tiempo. Como les decía, es importante hacer mantenimientos preventivos antes que correctivos, ¿no? Tenemos que hacer una buena programación del riego, ¿no? Es muy oportuno que nosotros le demos el agua a la planta cuando ésta lo necesita. Como les dije, es importante tener en cuenta las condiciones climáticas. Por ejemplo, si tenemos una temporada de lluvia, esa planta no necesita la misma cantidad de agua que si no tenemos la lluvia, ¿no? Entonces es importante que el riego, o sea, si bien es cierto, se diseña para una condición crítica, sea en la medida que el cultivo lo necesita, ¿no? Y evitamos de esta forma darle a la planta un exceso de agua o dejarla en escasez de agua, porque eso afecta finalmente su producción. Y tenemos que proteger nuestro sistema, ¿no? Es importante tener cuidado que nuestro sistema sea dañado o deteriorado, ya sea por animales, por personas o por maquinaria, ¿no? Que a veces suele suceder. Y, como les dije, muy importante programar todos nuestros mantenimientos preventivos, porque esto nos permite tener un sistema en buenas condiciones y asegurar el riego durante toda la campaña sin tener ninguna falla, y buscamos evitar, ¿no?, en la medida de lo posible, los mantenimientos correctivos. Bueno, esa era la presentación. He visto por allí algunas preguntas. No sé, Harry, si me puedes comentar, pero la parte... Sí, Jan, sí. La verdad que muy buena presentación, Jan. Hay una pregunta más que nada el software, ¿no? Que nos dice Omaira Bustamante, ¿no? ¿Cuál es el software? Si nos podrías indicar un poco cómo buscarlo en Sí, internet. el software lo pueden encontrar en internet, como les dije, es gratuito. Se llama Hidrocal 3.0. Bien, bien, está bien. Hidrocal 3.0, de todas maneras vamos a dejarlos en los comentarios para que ustedes puedan visualizar. Luego nos dice Edward Horna, ¿no? Dice, si pueden poner el comentario. ¿Se toma alguna consideración especial en la elección de las válvulas hidráulicas en los riegos por pulso de minutos para macetas, a diferencia de los riegos largos como en el suelo? Sí, cuando hacemos riego por pulsos, es importante que la válvula se aperture o se cierre de manera rápida, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, los manuales de los proveedores o de los fabricantes de válvulas indican que pueden aperturarse y cerrarse en un segundo, porque eso es lo que vamos a encontrar en los manuales, en realidad es variable en función al tamaño de la válvula. Una válvula de 2 pulgadas puede tomar 15 segundos en abrirse, mientras que una válvula de 3 pulgadas puede tomar hasta 37 segundos en abrirse. Entonces, eso sí son datos, parámetros que hemos corroborado en campo, ¿no? De hecho, hoy que tenemos muchos riegos por pulsos, esto realmente hemos tenido que hacer un estudio minucioso para poder hacer las configuraciones, y esto lo llevamos también hoy a un análisis adicional
que es el tema justamente de esta apertura y cierre tan rápido, al producir esos cambios bruscos, nos producen golpes de ariete, ¿no? Entonces, hoy nosotros, en nuestros diseños hidráulicos, le hemos adicionado el análisis de golpe de ariete o de transitorios al momento de aperturar o cerrar una válvula. Bien, bien, nos sigue preguntando también Edward Horna, ¿cuál sería el valor adecuado en CU en riego por macetas, ya que allí cada gotero riega una maceta independiente? Claro, en realidad el CU que se especifica o que, digamos, se considera adecuado para un riego por goteo, porque si bien es cierto, el gotero está en una maceta independiente, sigue siendo una uniformidad sobre el 90%, ¿no? Entonces, la variabilidad que deberíamos buscar sería siempre estar el coeficiente de variación entre 5 a 7% para asegurar que estemos sobre el 90%. Bien, bien. Nos dice también Eder Valdés Molina desde LinkedIn, el caudal real versus caudal definido tienden a variar a medida del uso. ¿Qué mantenimiento hacer para lograr mitigar este mal? Sí, como les dije, inclusive cuando nosotros instalemos la manguera, ¿no? Existe la norma ISO, ¿no? Que indica que a la manguera, así sea nueva, una manguera autocompensada puede tener una variación de más o menos 7%, porque la producción de goteros, como son detalles muy pequeños, no te puedo asegurar que todos los goteros van a tener, o sea, por más que tenga la denominación de autocompensado, no van a darte exactamente un litro. Tú puedes medir, uno te va a dar 1.01 y el otro te va a dar un litro exacto, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y con el paso del tiempo, con este gotero autocompensado o el no compensado, en realidad van a tender a tener una variación de caudal, ¿no? Y eso básicamente es porque nosotros no solamente pasamos agua, sino pasamos agua más fertilizantes. Y, por ejemplo, el gotero autocompensado tiene un diafragma, ¿no? Y ese diafragma se ve afectado por el fertilizante y se va descompensando en el tiempo. Entonces, conforme el caudal se va descompensando, la primera acción a tomar quizás podría ser hacer una redistribución de turnos que me permitan operar mi sistema eh, como está diseñado. Pero va a llegar un momento, esa reprogramación de turnos se puede realizar, ¿no? Pero va a llegar un momento en donde la variación de caudal va a ser pues 20%, 25%, 30%, en donde eso ya no es una solución y más bien tenemos que pensar en reemplazar toda la manguera de riego, porque si no estás regando mal. Claro, bien. Luego nos dice también Omaira H. Bustamante, para la selección del gotero, ¿qué se debe tener en cuenta? Además del distanciamiento de plantas. Sí, para la selección del gotero hay variables que impactan, ¿no? Son básicamente la topografía, ¿no? El tipo de suelo, ¿no? Porque sabemos que el comportamiento o la formación del bulbo húmedo en diferentes tipos de suelo varía, ¿no? Entonces es importante tener eso. En algunos casos, cuando necesitamos definir un gotero, un distanciamiento específico, en una condición de suelo distinta, solemos hacer instalaciones y pruebas preliminares con el equipo de agronomía para poder definir el distanciamiento correcto. Bien, nos dice Rodrigo Quenta Sánchez desde LinkedIn. Buenas tardes al equipo de Netafin. Siguiendo el ejemplo práctico, en caso que el área de turno calculado 15 hectáreas se requiera subdividir por decisión del cliente, ¿dicho cambio variaría los resultados, los cálculos realizados? A ver, buenas tardes, entiendo que en el caso que era dividir el turno a 15 hectáreas se quiera subir. O sea, las 15 hectáreas es el turno. Internamente está subdividido en áreas, no en válvulas. Esas 15 hectáreas pueden estar divididas en 15 válvulas probablemente, dependiendo del cultivo, ¿no? Entonces, internamente en realidad está subdividido. Ahora, si la pregunta va, si el cliente no quiere hacer un módulo de 60, si no quiere hacer módulos de 30, sí, o sea, hay una gran variedad, ¿no? Podemos hacer módulos de 30, de 10, de 20, de 100 hectáreas, es variable. Ujú. Bien, nos dice Edward Horna, ¿cómo determino el tiempo mínimo que puedo programar para que se estabilice las presiones en el riego por pulsos, un riego de minutos? Sí,
allí es una variable, es un espectro amplio, pero finalmente lo que te define el tiempo mínimo, ¿no? Para la apertura o cierre es básicamente el estudio del escenario en golpe de ariete, de lo que va a suceder cuando te suceda un golpe de ariete, porque internamente al hacer pulsos estamos provocando golpes de ariete en el sistema. Entonces, lo que hemos visto es que para minimizar eso, se tiene que configurar de forma gradual, ¿no? O sea, cierras una válvula del turno 1 y vas aperturando una válvula del turno 2, ¿no? Y de esa forma se mitiga, se, ¿no? Digamos, se mitiga el tema del golpe de ariete y también nos permite tener una mejor performance de poder tener las presiones más uniformes en toda la red. Sí. Omaira nos dice, ¿Netafim cuenta con alguna aplicación tipo BIM en 3D para diseños de riego? De hecho, tenemos ya en proyecto la elaboración de algunos armados en 3D que ya hemos desarrollado bastante en 3D, ¿no? Bastantes casetas, accesorios. Eh, y eso en alguna oportunidad también hemos pensado llevarlo a la plataforma BIM, pero de momento todavía no lo tenemos en la plataforma BIM. Como 3D sí ya hemos desarrollado. Bien. Y por último tenemos una pregunta de JD Lalito. Buenas tardes. ¿Tiene algún tiempo debido a los goteros autocompensados? O en todo caso, ¿cuál sería el tiempo recomendado de cambio de gotero teniendo en cuenta un riego frecuente todos los días? Sí, en realidad es variable. Y es variable, como les dije, porque es el efecto del agua más el fertilizante. Entonces, en cada campo, el fertilizante se maneja de forma distinta, ¿no? Y se maneja con pHs distintos, ¿no? Entonces, algunos pueden diluir bien el fertilizante, tener un mejor control, otros lo pueden diluir de una manera distinta y el control es menor. Entonces, decirte el gotero va a durar tanto tiempo es un estimado, ¿no? Finalmente depende de las condiciones de campo y los mantenimientos preventivos que puedas realizar también. Ujú. Bien, bien. Muchas gracias, Jan. Ahí tenemos una última pregunta de Guillermo Rojo. Nos pregunta, ¿qué software de diseño usamos nosotros? Nosotros utilizamos el IRRICAT para diseñar toda la parte hidráulica y luego para ver el tema de transitorios utilizamos el KeyWayPipe. Ok, correcto. Listo, muchas gracias, Jan, por tu presentación. Ha sido una presentación realmente muy importante e interesante. Hemos tenido una gran comunidad activa, realizando preguntas y todo. Así que no se olviden a todas las personas que nos siguen viendo que tenemos un enlace para que ustedes puedan llenar los datos. Y así de tal manera nosotros mediante sus correos electrónicos le haremos llegar el certificado a nombre de Netafim y de Jan Saldaña también. Muchas gracias, Jan. Nos estaremos viendo Muchas gracias a en una ustedes. próxima oportunidad. Listo, gracias, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.